la cruz, la muerte y el futuro. La cruz, la muerte y el futuro. Mateo 16, del 21 al 28. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. La semana pasada vimos el pasaje de la gran confesión de Pedro: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Y vimos que ese conocimiento de Pedro no fue algo que se le ocurrió a él. Esa afirmación no es algo que él inventó, sino que vino de Dios. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, un humano, sino mi Padre que está en los cielos. En el pasaje de la semana pasada parece que Cristo les está haciendo un examen a sus discípulos y les dice, pregunta número 1, ¿quién soy yo para aquellos que no son cristianos? Pregunta número 2, ¿quién dicen ustedes que son mis discípulos? Que soy yo. Y como vimos, no se trata, hermanos, de que cada uno haga el concepto de Dios que quiera. Debemos creer en Jesús en la forma en que el Padre lo ha revelado. Hoy muchas personas quieren hacer el concepto, la idea de Cristo que cada quien quiere. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Debemos creer así como Dios ha dicho que debemos creer y no nuestras propias invenciones. Tremenda y contundente es la declaración de Pedro que le fue dada desde arriba. Y dice Jesús, bienaventurado eres, que eso no te lo inventaste tú, ni te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre. Fíjense, hermanos, fíjense lo que está diciendo en el pasaje anterior. Bienaventurado eres, Simón. Y ahora Jesús le llama a Satanás. Qué fuerte, ¿no? Primero le dice, bienaventurado eres, qué maravilla has dicho. Y hoy, un pasaje inmediata, al siguiente pasaje, quítate de mí, Satanás. ¿Cómo es que podemos decir algo muy bueno y luego algo tan malo? ¿Cómo es que podemos ser controlados por Dios y al día siguiente decir algo que pertenece a Satanás? Pedro va de una declaración celestial a una satánica. Pero Jesús en el pasaje de hoy
lo reprende por estorbar la obra de Dios. ¿Cuántos están aquí estorbando la obra de Dios? No levanten su mano. De la declaración de la semana pasada, Jesús eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, depende nuestra fe y depende el fundamento de nuestra iglesia. Ahora, en este pasaje, comprendemos lo importante que es que Jesús muriera en la cruz, y de eso depende nuestra salvación. Pero tienes que entender lo importante que es la muerte de Cristo. Era importante, sumamente importante que sucediera. Y esta es la diferencia, hermanos, entre ver la importancia de Cristo en el mundo, en la tierra, en la historia, en tu existencia, y solamente destacar a Jesús como un buen maestro de enseñanzas morales. Porque algunas personas así lo ven. Algunas personas ven a Cristo como alguien de quien pueden rescatar algunas enseñanzas morales, pero no están considerando lo más importante de Cristo, más allá de sus enseñanzas, que son muy valiosas. Está la cruz, su obra, su misión, su muerte, su sacrificio es tremendamente importante. Si Cristo solamente hubiera venido a dar un montón de enseñanzas, pero nunca hubiera muerto en la cruz, de nada nos sirve. Cristo, el Hijo del Dios viviente, vino a morir en la cruz y eso fue su misión. Cuando vemos a Jesús en el tiempo de Navidad, en un pesebre, un hermoso niño, un recién nacido, todo el mundo dice, ¡ay, qué bonito el niño recién nacido! Pero nadie está imaginando que ese niño, la razón por la que vino a esta tierra es para que sus manos fueran horadadas por los clavos y sus pies también, y derramara su sangre en la muerte de un maldito, en la muerte en la cruz, ahí despojado de sus ropas, avergonzado, humillado, porque la palabra de Dios dice, el que vivió una vida perfecta, el que nunca había cometido pecado, se hizo pecado por nosotros. La cruz de Cristo no solo es el evento central del cristianismo, sino también el punto donde se define el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Desde una perspectiva humana, la muerte parece derrota, pérdida, fracaso. Sin embargo, en el plan de Dios, la muerte de Cristo es el medio por el cual se realiza la redención y se inaugura el reino de Dios. El cristianismo es en esencia una fe centrada en la cruz. Sin ella no hay evangelio, no hay salvación, no hay esperanza. Históricamente, hermanos, la crucifixión era el castigo más humillante del mundo romano, reservado para los criminales y los rebeldes. Sin embargo, lo que era símbolo de vergüenza fue transformado por Dios en un instrumento de gloria. Teológicamente, la cruz revela la justicia. En la cruz, ahí está, se descarga la justicia, el castigo por el pecado. Dicen, ¿cómo es que Dios era uno antes en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento es otro? Es el mismo. Es el mismo. Cuando vemos descargando su castigo por la justicia, y justicia implica castigo, de otra manera no hay justicia. Piénselo. No puede haber un estado de justicia cuando no hay castigo de la maldad. Cuando no hay castigo de la maldad, lo que vivimos es impunidad y eso no nos gusta a nadie. Pero cuando hay castigo es porque debe perpetuarse o debe realizarse, más bien debe realizarse la justicia. La justicia se realiza cuando se castiga la maldad, y el Señor castigó el pecado del hombre en la persona de Cristo. Ahí en la cruz, la justicia de Dios se manifiesta y su amor de manera perfecta. En este pasaje Jesús no solamente anuncia su muerte, fíjense que les está anunciando su muerte, les está diciendo a los discípulos, es necesario que yo vaya y padezca con los sacerdotes, con los escribas y con todos ellos, con los líderes del pueblo, me van a hacer batallar, voy a entrar a un estado donde me van a sujetar a juicios, me van a someter a juicios que son injustos, yo voy a morir y voy a resucitar. No sé cómo se les pudo olvidar a los apóstoles, a los discípulos, que Jesús ya se los había dicho. Porque una vez que Jesús murió,
Lo pusieron en la tumba, todo el mundo se fue a hacer lo que antes hacía. No estaban en la mente, no tenían en la mente la palabra que el Señor había dicho que resucitaría. Les tomó por sorpresa porque no estaban pendientes de lo que el Señor había dicho. Y tengo algunos puntos, 3, en esta mañana que compartirles. Primero, la importancia de la muerte de Cristo. Segundo, ¿cuál fue el primero? La importancia de la muerte de Cristo. Número 2, la importancia de tu muerte y mi muerte. La importancia de la muerte de los discípulos de Jesucristo. Y número 3, la importancia que tendrán estos dos asuntos en el futuro. Está muy fácil de aprender para el día de hoy. La importancia de la muerte de Cristo, la importancia de tu muerte, de mi muerte, la importancia de todo esto en el futuro. Número 1, la importancia de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo era sumamente necesaria. Era sumamente necesaria. ¿Por qué tenía que Jesús morir en una cruenta muerte? ¿Por qué? Jesús debía ir a Jerusalén y padecer esta necesidad. No era accidental, no fue un accidente. Que al Señor se le salió de los planes y murió el Señor. No. Era una necesidad. Y no solamente era divina, era para satisfacer la justicia de un Dios airado por el pecado. No solamente eso, sino que era la necesidad que nosotros teníamos de que alguien limpiara nuestros pecados. Porque por muy justos que nosotros pudiéramos ser, por muy buenas obras que nosotros pudiéramos hacer, no sirven, no alcanzan para pagar todo el mal que el ser humano realiza. Pecamos con nuestras manos, pecamos con nuestros ojos, pecamos con nuestro corazón, pecamos con nuestra boca, decimos muchas cosas que no son agradables a Dios, pecamos con nuestras actitudes, nuestras formas de ser, pecamos hasta con una mirada, pecamos con intenciones, pecamos cuando no podemos detener nuestros sentimientos, nuestras emociones y dejamos y damos rienda suelta a algo que no le agrada a Dios. Pecamos en lo interior, en lo secreto, en lo privado, como en lo externo, en lo visible, y todo eso no podemos pagarlo con buenas obras. Las buenas obras que hagamos no alcanzan. Por eso tuvo que venir alguien con una vida perfecta, con una naturaleza sublime que pudiera cubrir todos los pecados del hombre. Lucas 24:26 dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? La cruz no fue opcional, no era una opción para Jesucristo ni para nosotros. La cruz era necesaria, fue necesaria para la salvación. Teológicamente, esto apunta a la necesidad de la expiación. Expiación, un sacrificio que cubra el pecado, la sangre cubriendo el pecado. La sangre es la sustancia de la vida y la vida fue lo que derramó Jesucristo para cubrir nuestros pecados. Expiación quiere decir cubrir el pecado, poner aparte el pecado. El pecado debía ser juzgado. El pecado exige justicia y Dios provee el sacrificio. La iglesia primitiva entendió esto como el cumplimiento de las Escrituras. La cruz, hermanos, no es un accidente histórico, sino una necesidad. La muerte de Cristo, allí como si fuera la cruz, se reúnen dos realidades, pues fue entregado conforme al plan de Dios, mostrando que la salvación implicó un sacrificio real y profundo. La cruz satisface plenamente la justicia de Dios mediante la obra sustitutiva de Cristo. Jesús muere en lugar de los pecadores, cargando con la culpa y el castigo que merecían. Esto permite que Dios perdone sin dejar de ser justo. Dios perdona, no pasa por alto el pecado y es castigado en la persona de Cristo. Por eso la Biblia también dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él.
El perdón no es arbitrario, sino el resultado de un intercambio real donde Dios mismo en Cristo asume el costo del pecado. De esta manera la cruz logra reconciliar al ser humano con Dios y restaurar la relación rota. Dios tiene que venir y poner a su Hijo para pagar los pecados que nosotros no podíamos pagar. Y nadie le ayudó a Cristo. Por eso la salvación no puede ser un poquito que yo le ayudo a Dios con mis buenas obras y otro poco que lo haga Dios. No, la salvación es obra de Dios. Lo único que nosotros tenemos que hacer es reconocer nuestros pecados y reconocer a Jesucristo, tal como lo hizo el malhechor en la cruz. Él reconoció a Cristo como el único que lo podía salvar, reconoció su pecado, su estado de pecado, y le pidió que lo salvara. Y en un acto de gracia y de perdón, de bondad, el Señor lo salva. No porque Él haya sido justo y haya tenido obras que le habilitaran para la salvación, sino que es solamente por la gracia y el perdón de Dios. La cruz no solo resuelve el problema de la culpa, sino que también representa una victoria decisiva sobre el mal. Cristo derrota al pecado, derrota a la muerte y a los poderes espirituales que esclavizan a la humanidad. Lo que parecía una derrota se convierte en triunfo. La cruz es el lugar donde Dios desarma a sus enemigos y asegura la redención completa de su pueblo. La redención es el rescate por un precio. Al mismo tiempo revela de manera suprema el carácter de Dios, mostrando su gran amor y su justicia. El amor y la justicia se encontraron en la cruz, en el sacrificio de Cristo. Ahora, en este pasaje vemos en el versículo 21 que Jesús les profetizó su muerte y su resurrección. Y yo les decía, no sé cómo a estos hombres se les olvidó que los eventos iban a ocurrir. Jesús anuncia su sufrimiento, su muerte, su resurrección. Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, después ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Cómo se les olvida? Yo creo que ellos pensaban que estaba hablando en sentido figurado. Yo creo que ellos tal vez no creyeron porque los sorprendió cuando resucitó. Es más, Tomás ni creía. Los discípulos no comprendieron, y esto refleja una realidad importante. Es que el entendimiento espiritual depende de la obra de Dios. En Lucas 24:45 dice que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. La mente, hermanos, que no está alineada con Dios y sus propósitos, no entiende la muerte, la importancia de la muerte de Cristo. ¿Qué le dijo Pedro en el versículo 22 a Jesús? ¿Qué le dijo? Señor, ¿tienes 2 minutos? Sí, Pedro. Lo llevó aparte y le dijo, Señor, no te hagas esto. O sea, si ya sabes que ir a Jerusalén y vas a batallar y te van a matar, no lo permitas, no lo hagas. Era una buena intención. Era un buen plan. Desde el punto de vista carnal, humano, era un buen plan. Protégete, huye. Si Jerusalén está para allá, vete al otro lado. Pero ¿qué estaba haciendo Pedro, hermanos? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Piedra de tropiezo. Estaba haciendo un tropiezo. Y algunos de nosotros, hermanos, podemos ser de Dios y a la vez ser un tropiezo. Líbrenos el Señor de ser un tropiezo. Podemos ser de Dios y hablar algunas palabras del diablo, de Satanás. Pedro estaba hablando de Dios en el pasaje anterior y ahora Satanás lo usó para decir unas palabras que parecían buenas intenciones. Hermano, por eso tú y yo debemos aprender a buscar la voluntad de Dios en todo momento.
Porque algunas veces podríamos tener buenas intenciones. No todas las buenas intenciones realmente representan la voluntad de Dios. Tenemos que pedirle al Señor su dirección día tras día, día tras día, día tras día en oración. No asuma que como usted sabe mucho de la Biblia, como usted no es una persona tan mala, como usted ya conoce algo de Dios, no asuma que usted siempre tiene las mejores intenciones y que su plan es bueno. Usted y yo somos falibles, nos equivocamos. Nuestro corazón puede ser rebelde y también a veces podemos ser ingenuos. No vemos más allá. Pedro tenía todo esto. Mientras que la primera declaración en el pasaje anterior, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, eso no venía de carne y de sangre, sino del Padre que se lo había revelado. Ahora Pedro está hablando en su carne. Y hablando en su carne, él está siendo controlado o dirigido por Satanás. De tal manera que el Señor Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Porque no pones la mira, ¿en dónde? En las cosas de Dios. ¿Tú dónde tienes tu mira, hermano? ¿En las cosas de quién? ¿En las cosas de Dios? Porque no pone, tú estás con Satanás, porque no estás poniendo la mira en las cosas de arriba, en las cosas de Dios. Estás poniendo tu mira en las cosas de la tierra. Eres un terrenal. ¿Cuáles son las cosas de la tierra, hermanos? Placer, comodidad, dinero, bienes materiales, fama, poder. ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿Qué te interesa a ti? ¿Qué está delante de tus ojos? ¿Qué es un objetivo para ti, hermano? ¿Qué es? Quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Fíjate que cuando actuamos carnalmente, hermanos, en nuestras propias ocurrencias, podemos ser tropiezo para otros y para la obra de Dios. El pastor debe buscar a Dios todos los días y los hermanos en la iglesia deben buscar a Dios cada día para ver qué van a hacer en el trabajo, en la familia, en sus planes. Por eso estamos en contra de esa predicación moderna que hoy en muchos púlpitos es: entrégale tus sueños a Dios y ve por tus sueños, y el Señor ama tus sueños. ¿Sueños? ¿Se acuerdan cuando estaba orando uno muy religioso allí en el templo y que dijo: Señor, gracias te doy porque no soy como este? Yo sí doy mis diezmos, yo sí hago esto y el otro, yo me sé versículos, yo vengo aquí cada domingo, ¿Han visto ese pasaje, hermano? Que casi le dice al Señor: deberías de darte una felicitación, un diploma por tener un hijo como yo. Y no soy como este. Y dijo Jesús: a unos que oraban consigo mismos. ¿A quién le estaba orando ese? ¿A Dios? ¿O estaba orando consigo mismo? Hermanos, tenemos que tener cuidado que nuestra oración, que pareciera una actitud espiritual y una acción que pareciera loable, espiritual, pues realmente sea algo para nuestro propio beneficio. Tenemos que tener cuidado. Aléjate de mí, Satanás. Pedro rechaza la idea de la cruz. Pedro no está entendiendo la importancia de lo que Jesús venía a hacer aquí a este mundo. Y desde una perspectiva, Pedro está diciendo es que la cruz es el fracaso. Versículo 1 de 18 de 1 Corintios dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Pedro pensaba humanamente, no divinamente. La mente carnal no percibe las cosas de Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, dice Romanos 8:7.
En el versículo 23 vemos que Satanás quería poner tropiezo para que el sacrificio de Cristo no se llevara a cabo. Satanás siempre quiere hacer lo mismo con la obra de Dios. Quiere poner tropiezo. Y Jesús reprende a Pedro: apártate de mí, Satanás. Aquí vemos una influencia espiritual real, una oposición directa al plan redentor. Desde el principio Satanás ha querido eliminar la simiente de la mujer. ¿Se acuerdan el protoevangelio donde se encuentra? En Génesis 3:15, cuando el Señor provee una respuesta en la caída del hombre. El hombre cae de su estado santo y feliz y se produce el primer pecado cuando desobedecen al Señor, Adán y Eva, y entonces vienen unas maldiciones para la tierra y para el ser humano, y luego viene una maldición para la serpiente, y le dice, pero hay una promesa ahí en Génesis 3:15 sobre la simiente de la mujer. Y el Satanás desde ahí siempre ha querido interrumpir el plan de Dios. Cuando el Señor Jesús nació, acuérdense que hubo una matanza de bebés para eliminar el plan de que se concretara la misión del Señor. Y Satanás siempre está buscando oponerse a los planes del Señor. Satanás intenta impedir la redención. La cruz es el cumplimiento de esa promesa y la derrota del enemigo. La cruz es el campo de batalla entre Dios y el mal. Por eso la cruz es importante. La cruz nos recuerda el sacrificio de Jesucristo, nos recuerda lo que Él sufrió por nuestros pecados. La cruz es importante porque es el sacrificio, la muerte, lo necesario que debía hacerse. Y nada más uno podía hacerlo, y ese fue Jesucristo. Número 2, la importancia de la muerte en vida de los discípulos. ¿Cuántos de ustedes son discípulos del Señor, hermanos? ¿Cuántos de ustedes son verdaderos cristianos? Un cristiano verdadero es un discípulo. Ahora hay, y creo que siempre ha habido, cristianos nominales. ¿Cuáles son cristianos nominales? ¿Quiénes son cristianos nominales? Pues básicamente así como eras tú cuando eras católico, un católico nominal. O sea, de nombre, nada más. ¿Cuántos eran católicos nominales? A ver, aquí, ¿cuántos eran católicos así, practicantes bien, de que iban los domingos, se confesaban y todo? A ver, ¿hay alguien aquí que haya sido un buen católico así de hueso colorado? A ver, 2, ahí están. Sí, y tenían que ser mujeres. Son más fieles, más devotas. Y los hombres van a decir, por eso los convencieron los protestantes, porque ustedes no eran buenos católicos. Hay pastores que dicen que como no eran buenos católicos, hoy nada más se importaron hacia otra iglesia, y ahora somos cristianos nominales de nombre, cristianos verdaderos adoradores, dice el Señor Jesucristo. Es el Padre que está buscando, y estos verdaderos discípulos deben entender la importancia de morirse. Algunos cristianos todavía están pataleando y no se mueren. ¿Entendieron lo que estoy diciendo, hermano? Muérete, no me muero, quiero andar todavía en las cosas del mundo, todavía, pero tienes que morirte si quieres seguir a Cristo. No, todavía no, yo quiero este vicio, todavía quiero esta forma de vivir. Muérete ya. ¿Estamos entendiendo a qué me estoy refiriendo, hermano? No me estoy refiriendo a una muerte física. Me estoy refiriendo a una muerte a tus pecados, en tu interior, en tu estilo de vida. Los discípulos, los que van a seguir a Jesucristo, deben entender que así como Él murió, y Él murió literalmente, ahora nos pide a nosotros una muerte espiritualmente, una muerte al pecado, para que podamos resucitar a una nueva vida.
Una vez me acuerdo que hablé con una mujer que era dramaturga o algo así. Ya ven que aquí en San Miguel luego llega gente así medio extraña, ¿no? Ya, señora, sí, me llevaron a una casa bien bonita y todo, que a predicarle el evangelio. Y no, mira, aquí tengo este premio y aquí hice esta película y aquí y en Nueva York, y aquí estaba en Nueva York y aquí fui en Brasil y acá estuve en Broadway y todo eso. No. Ya, nos podemos sentar, ¿sí? Ya nos sentamos ahí en la sala y se me vino a la mente, hermano, este versículo. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. No se lo había dicho todavía. Y le empecé a predicar. Pero ella entendió el mensaje. Y me dijo, y volteó a ver así sus premios y todo, y dijo, pastor, es que usted lo que me está pidiendo es que yo renuncie a mí. Digo, no, señora, yo no le pido eso. Es el Señor que le pide. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz, sacrificio, y sígame. ¿Está dispuesta usted? ¿Estás dispuesto, hermano? ¿Estás dispuesto a seguir al Señor Jesucristo? Tal parece que el Señor Jesucristo está diciendo aquí, no se trata nada más de hacer una oración ahí media tibia. Sí, Señor, yo te seguiré. No se trata de un asentimiento intelectual, nada más decir con la mente, sí, Señor. No, hermanos. Se trata de demostrarlo. Dice, niégate a ti mismo. Yo creo que esta señora se quedó como el joven rico, hermanos. ¿Se acuerdan del joven rico que le dijo el Señor Jesús? Le dijo, ¿qué le dijo? Dice, ¿cómo le hago para tener la vida eterna? ¿Qué le dijo? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, porque tu problema es que tienen muchos bienes, tienen mucho amor para los bienes. Entonces tu asunto es, vende eso y es... No, pero yo estaba esperando que me dijeras que todo lo he hecho bien, es que yo me he portado bien desde mi juventud, todos los mandamientos yo los he cumplido. Ese hombre esperaba un aplauso. No, si te mereces el cielo, nada más porque te has portado bien. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dio en su talón de Aquiles, tu problema son los bienes materiales. Deja eso y sígueme. No. Y esta mujer posiblemente fue el caso también. Él quería un aplauso, ella quería un aplauso. Mira, aquí en Brasil, en Nueva York, en Broadway. No, hombre, eres fan. No. Tú nada más necesitamos abrirte la cortina y ya pasas al cielo. Tremenda sorpresa se llevó, que es el mismo mensaje para nosotros, para todos, hermanos. Niégate a ti mismo, muere a ti y busca al Señor. Renuncia del ego. Esto implica renuncia del ego. Sumisión total a Cristo. No, es que la religión es la opresión de las masas. No, es que nada más vas ahí para que te manipulen y te controlen. No, hermano, aquí la cosa es libre. Aquí es libre. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, sígame, es todo. No es una orden del pastor, no es una cosa de la iglesia, es una sumisión total, personal. Yo personalmente, voluntariamente, me someto a Cristo porque Él es mi Señor. Gálatas 2:20, ustedes se lo saben de memoria, ¿no? ¿Sí se lo saben? Sí se lo saben, nada más que no se acuerdan de la cita, pero Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy, ¿qué? Ya ven que sí se lo saben. Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo de aquí en adelante, lo vivo en la fe del Hijo. De lo que me resta de vida lo voy a vivir creyendo y siguiendo al Señor. ¿Cuántos tienen esa convicción, hermanos?
No los veo muy convencidos. ¿Están ahí pataleando? ¿O ya? ¿Cómo estás? Muerto al pecado. Fíjense que tenemos que pasar de dos estados espirituales, porque la Biblia dice que el hombre que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente para con Dios. Pero cuando esa persona cree en Jesucristo, es renacido y ahora está muerto al pecado y vivo para con Dios. Así debemos estar nosotros, muertos al pecado y vivos para con Dios. El discipulado, ser un discípulo, el discipulado implica la muerte al yo y la vida en Jesucristo. Así que la cruz tiene implicaciones transformadoras para toda la vida, para la vida cristiana. Debe cambiar tu manera de hablar, debe cambiar tu manera de pensar, debe cambiar tu manera de conducirte, debe cambiar tus planes, debe cambiar tus actitudes, debe cambiar todo por dentro, pero no porque tú te obligues, hermano, no es porque tú te obligues y tú digas me voy a someter a esta disciplina porque me lo pide la iglesia, porque me lo pide el pastor, porque debo de ser, porque me debo de condicionar a esto. No se trata de eso, se trata de que te entregues a Dios, le entregues tu corazón, tu voluntad, tu vida. Y Él te va a ir ayudando, va a ir caminando contigo para que tú le obedezcas a Él y empieces a cambiar todo eso como un producto, como un resultado de iniciar, de tener esa relación con Cristo. Así que la cruz tiene implicaciones transformadoras para toda la vida cristiana. La cruz no solo salva, sino le da identidad al creyente quien ahora vive unido a Cristo. El llamado a negarse a sí mismo y a seguirle es el llamado del Señor Jesucristo. La iglesia surge entonces como una comunidad formada por la cruz. Yo entiendo, hermanos, que yo vengo a predicar aquí el domingo y estamos aquí cantando al Señor porque es la comunidad de los que se han encontrado con Jesús y han entendido el significado de la cruz. Y han entendido que es necesario negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo. Incluso el sufrimiento adquiere un nuevo significado cuando nosotros sabemos que nos dirigimos a una gloria futura. Así la cruz no solo es el fundamento de la fe, sino el modelo y la fuerza que transforma la existencia de la vida cristiana. Vean el versículo 25 y ahí vemos que ser un verdadero cristiano tiene que ver con renunciar a tu vida mundana por seguir la vida con Cristo. Es dar prioridad a sus planes y a su voluntad por encima de la del discípulo. Es el que quiera salvar su vida, ¿qué? ¿Cuál vida quiere salvar? No, es que yo no me puedo perder esto, yo tengo que ir a los antros y tengo que tomar y tengo que hacer y tengo que experimentar. Yo no puedo perderme esas experiencias. El que quiera salvar su vida, perderá la verdadera vida que importa. Y el que pierda su vida por causa de mí, hallará la verdadera vida. ¿Cuál vida quieres perder? Ahora sí, como dijo uno ahí, que me encontré un pensamiento que dijo, la vida es difícil. Es difícil mentir. Es difícil ser adúltero. Es difícil ser borracho, ser drogadicto. Es difícil mantener un vicio. Es difícil. Todo eso tiene dificultades. No es fácil. Es difícil. Se experimentan cosas difíciles. La gente pecadora vive de forma difícil. También es difícil ser cristiano. Es difícil hablar la verdad. Es difícil comportarte bien. Es difícil ser un buen esposo o una buena esposa. Es difícil. Todo depende de qué dificultad quieras tú en la vida. La vida es difícil ya. ¿Cuál dificultad quieres tú? ¿Cuál vida vas a perder? ¿Y cuál vida quieres ganar? Tú tienes que decidirlo. El Señor nos da esa oportunidad de ejercer nuestro libre albedrío y el Señor llama, te está llamando y te está poniendo en el momento, en la situación de tomar una decisión. Hermanos, hay personas, hay jóvenes, hay adultos que están viniendo a la iglesia
y podemos ver que están muy bien aparentemente aquí por afuera, por el estuche, o como se dice, por la envoltura, se ve muy bien. Los cristianos se bañan los domingos para venir a la iglesia, ¿sí saben eso? Hermanos, yo he estudiado personas que dicen, no, podemos ir hoy a la iglesia. ¿Y por qué? ¿Por qué no pueden ir a la iglesia? No, pastor, es que se descompuso el boiler, no tenemos agua caliente, no podemos bañar. ¿Cómo vamos a ir a la iglesia sin bañarnos? Pues tenemos que parecer buenos cristianos. Pero, hermanos míos, cuídate de que no seas una envoltura bonita, una apariencia, sino que de verdad tu vida sea una vida para Dios. Que tu corazón sea un corazón para Dios. Tu mente sea una mente para Dios. Todo eso tienes que cultivarlo. El que ama su vida la perderá, dice Juan 12:25. El que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Estaba leyendo acerca de David Livingstone. ¿Han ustedes escuchado de David Livingstone? ¿Qué les pasa, hermanos? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo es posible que no conozcan a un hombre tan famoso en la historia? Hay hasta caricaturas de David Livingstone, el gran explorador del África, misionero. En uno de sus viajes iba a llegar, primero fue con su esposa, tuvo un hijo, otro hijo, y después regresó a Inglaterra, y cuando estaba regresando, sus hijos murieron. La esposa no aguantó el calor, aunque era una mujer así fuerte para la obra cristiana, y se regresó, y luego en otro viaje ella murió y él se quedó solo, y dicen que no lo hallaban, y él andaba, él abrió muchos lugares de conocer a pueblos y todo en el África, y ahí iba predicando el evangelio. Es conocido como un gran explorador, como el hombre importante de las excursiones, de abrir camino allá en las tierras inexploradas. Era un hombre que andaba ahí en la selva, ahí en la estepa, y andaba ahí con los negritos predicándoles el evangelio y todo. Y después corrió la voz, ya cuando pasó mucho tiempo, de que David Livingstone había muerto. No lo encontraban, los periodistas fueron a buscarlo, un hombre joven fue a buscarlo, un periodista, y le dijeron, por allá hay un hombre blanco con su barba, dijo, ya muy viejo, a lo mejor lo encuentras. Y dice que tocó a la puerta, donde dijeron que estaba Livingstone, y abrió la puerta y estaba arrodillado en su cama, orando, y así se quedó muerto. Ahí murió, en las misiones. ¿Cuál tele? ¿Cuál comodidad? ¿Cuál buscar lo mejor de la vida? David Livingstone entregó su vida para servirle al Señor. Cuando yo leo a mí me gusta leer esas historias, hermano. Cuando quieran ustedes saber una historia inspiradora, mándenme un mensaje. En lugar de andar viendo otras cosas en su celular, mándenme un mensaje. Les voy a hablar de, por ejemplo, David Rayner, un tipo que casi se vuelve loco predicándole a los Sioux y a todos los apaches. Y vidas que yo digo, y yo estoy en pañales. No estoy dando. ¿A qué horas es la ida a los separos? Saliendo de aquí. ¿Quién va a ir, hermano? ¿Quién va a hacer hoy algo fuera de su plan para servir al Señor? ¿Quién va a hacer hoy algo? Está invitando el hermano, y yo a veces digo, pues, nadie dice nada. La hermana Esther, ahí está, fue la que dijo. Pero nadie dice nada. Nadie está diciendo, yo voy. Digo, a ver si no se desanima Isra y Anita. Ya saben quién lo secunda, ¿verdad? ¿Quién lo secunda? Su papá y su mamá. Aquí estamos nosotros.
Pero los demás debemos hacer algo, hermanos, algo. Somos discípulos del Señor, niégate a ti mismo, debemos entregar un poco más. El que no aborrece su vida en este mundo va a perderla. El que ama su vida la perderá, el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Hubo mártires cristianos en la historia, hermano. Me acuerdo de Policarpo, que a sus 86 años en el siglo II, discípulo del apóstol Juan, fue arrestado y llevado a las autoridades romanas y se le pidió negar a Cristo para salvar su vida. Y él respondió, 86 años, eso es muy famoso, hermanos, por cierto, 86 años le he servido y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podría blasfemar contra mi Rey y Salvador? Y fue quemado vivo por su fe. Esa vida ilustra perder la vida, porque literal perdió la vida por Cristo y ganó la vida eterna. Ignacio de Antioquía, a finales del siglo I e inicios del siglo II, deseaba morir por Cristo y escribió: permítanme ser imitador de la pasión de mi Dios. Soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para ser hallado pan limpio de Cristo. ¿Y qué podríamos decir de Dietrich Bonhoeffer? Un pastor alemán muy joven, teólogo del siglo XX, estuvo en el tiempo del régimen nazi de Adolfo Hitler y fue ejecutado por resistir al nazismo. Estaba ayer leyendo de su historia de este hombre, Dietrich Bonhoeffer, y él lo sorprendieron porque finalmente, aunque era un pacifista, se dio cuenta que la única manera de acabar con el régimen nazi era matando a Hitler. Y él se reunió en una conspiración para matar a Hitler. Estuvo a punto de matar a Hitler, lo sorprendieron. Pero él nunca negó su fe. Un gran hombre, creo que murió menos de 30 años, escribió unos libros, escribió El costo del discipulado. Y allí en El costo del discipulado dice: cuando Cristo llama a un hombre, le llama a morir. Y Bonhoeffer, fíjense, hermanos, murió en el 1945, a una semana de que los norteamericanos tomaron las bases de los alemanes. A una semana de acabar la guerra, él fue ahorcado y murió. Entregó su vida y nunca negó su fe. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora, para ir finalizando, dice la Biblia: ¿de qué le sirve al hombre qué? Ganar el mundo si perdiere su alma. ¿De qué le sirve obtener éxito y grandes experiencias en lo mundano si tu alma termina en la condenación? ¿Qué podría ser más valioso que tu vida en la eternidad para con Dios? ¿Qué aprovechará al hombre? El alma tiene un valor eterno. Por eso Jesús dijo: no teman a los que matan el cuerpo, teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese es Dios. Es a quien debemos temerle. Número 3 y final, el impacto de todo esto será en el futuro. Algunos de nosotros estamos muy contentitos aquí en el mundo y no estamos prestando atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, de que no pongamos la mira en las cosas de la tierra. Algunos estamos distraídos, estamos en nuestra onda, estamos en nuestros planes. Pero esto tendrá un efecto y un impacto en el futuro. En el versículo 27 dice que el Señor vendrá y cumplirá su palabra. Su regreso será glorioso y juzgará a los hombres por la forma en que vivieron, según sus obras, dice. Así que, como tus obras no eran buenas, a la condenación. Nos va a juzgar según nuestras obras y todos seremos reprobados por nuestras obras, a menos que hayamos creído en Jesucristo. Porque entonces Él nos presenta como justos, nos justifica y es como si nuestras obras siempre hubiesen estado bien, solo por creer en Jesucristo y seguirle en nuestra vida. Este mismo Jesús que ahora veis que se va al cielo, así vendrá como le habéis visto.
Así vendrá. Él regresará en forma visible, gloriosa, justa, definitiva. Es la doctrina del juicio final. El Señor vendrá y pondrá a cada uno en su lugar. Ahorita, hermanos, ahorita nos la podemos campechanear y decimos, soy medio cristiano, medio que sí, medio que no, que ando aquí, ando allá. Pero va a haber un día en que todo esto va a cobrar una importancia formidable. Y aquí en la tierra el Señor nos da la oportunidad de presenciar a Cristo actuando en su gloria y en su reino, lo cual es un privilegio. Porque todos los que nos entregamos al Señor y le servimos, experimentamos con Él cosas tan especiales. Y dice aquí, algunos no morirán, de aquí los que están aquí, no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Lo cual nos presenta una dificultad interpretativa, hermanos, este último versículo del pasaje. A ver, cuando les dice, algunos de aquí no morirán hasta que el Hijo del Hombre venga en su reino. ¿En qué año estábamos? ¿En qué año de la historia está diciendo eso? 33. ¿Y cuándo va a venir el Hijo del Hombre en su reino? ¿Qué quería decir Jesús? Entonces, ¿todavía hay gente de ese tiempo viviendo ahorita, esperando hasta que el Señor venga? Ese es un problema interpretativo. O sea, ¿cómo vamos a entender eso? ¿Cómo lo vamos a explicar? ¿O a qué se refiere? ¿Quiénes son esos a los cuales les dijo? Algunos intérpretes dicen, bueno, es que se refiere a que se está refiriendo a sus discípulos. Nosotros, los discípulos, estarán vivos cuando el Señor venga. Tal vez esa interpretación es correcta. Pero dijo como que algunos de los que están aquí ahorita viviendo. Otros dicen, no, es que se refiere al juicio que vino en el año 70, cuando derrumbaron el templo. El año 70. Tal vez. Otros dicen, probablemente se refiere al próximo capítulo que viene, que es el 17 de Mateo, donde se presenta la transfiguración. Y ahí en su gloria, algunos lo verán. ¿Y ahí quién lo vio? Pedro, Jacobo y Juan, me parece que estaban allí con él. Algunos que están aquí verán al Hijo del Hombre viniendo en su gloria, en su reino, dice, en su reino. Otra interpretación puede ser que cuando el Señor Jesucristo muere y resucita, está realmente inaugurando el reino de Dios. Porque su mensaje era, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está por venir. Pero cuando Él realmente muere y resucita, es la apertura del reino de Dios. Todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y en ese caso, habría gente que lo había escuchado en ese momento, que todavía estaba viva para entonces. Algunas veces la palabra de Dios nos presenta dificultades en los versículos para entenderlos. Lo que sí no creo es que le haya dicho a ellos que hayan vivido hasta que todavía falta. Luego me preguntan, pastor, ¿cómo en cuánto tiempo va a venir Jesucristo? ¿Usted cómo en cuánto tiempo cree? Algunos dicen que Trump es el anticristo. ¿Será? Dicen que no. Y dicen, no, ya viene pronto el final. Eso se ha dicho desde hace 2000 años. Entonces a mí me han preguntado, pastor, ¿cómo cuánto tiempo falta para que se termine esto? Y a mi esposa casi que no le gusta que le diga esto, porque ella dice, no les diga, se van a confiar. Y yo les digo, no, es que faltan como unos 300 años, hermano. Dicen, ¿cómo tanto tiempo? Bueno, es lo que yo pienso. Usted me pregunta a mí qué es lo que yo pienso. Eso no dice la Biblia, ¿eh? La Biblia no da una fecha. La Biblia dice que vendrá como ladrón en la noche, no avisará a nadie. Yo pienso que va a pasar el tiempo, algunos de los que estamos aquí vamos a morir y todavía el Señor no vendrá. Es lo que yo pienso. Pero, por supuesto que puedo estar bien equivocado. A lo mejor usted piensa que en unos 5 o 6 años, o 20 años, no sé. Bueno, lo que sí es necesario es que usted y yo estemos preparados.
Vivamos preparados todos los días. No esperemos a que un día vengan las... No, todos los días debemos ser cristianos. Todos los días debemos depender del Señor. Todos los días debemos orar. Todos los días el cristiano debe vivir como si el Señor viniera ese día. Ya. Eso es lo que debemos hacer. Esa es la mejor preparación. Imagínense que les dicen, oye, en el año 2028... vas a correr una carrera profesional en las Olimpiadas o no sé dónde, y que digas, 2028, ¿en qué mes? No, pues en mayo. Todavía tengo de aquí a abril del 2028, sigo comiendo y todo, no hago ejercicio. ¿Qué harías? No, pues el que es verdadero deportista todos los días empieza a entrenar y todos los días tiene esa disciplina, se está preparando para aquel tiempo. Así nosotros. Y también debemos dejar de comer, hermanos, porque ya hemos crecido a los lados. Concluimos. La enseñanza del Señor Jesús en este pasaje nos conecta con tres realidades inseparables: la cruz, la vida o la muerte del discípulo y el futuro eterno. La muerte de Cristo no fue un accidente, es el centro del plan redentor de Dios, y sin ella, sin ese sacrificio, no hay perdón, no hay reconciliación y no hay esperanza para nosotros. Pero esta verdad no es solo doctrinal, sino que es profundamente práctica. Como Cristo murió, el discípulo está llamado a morir a sí mismo y renunciar a su voluntad y seguirle en un camino de entrega total. Finalmente, todo esto cobra sentido a la luz del futuro, porque Cristo volverá y su regreso se revelará el verdadero valor de nuestras decisiones presentes. Lo que hoy parece pérdida por la causa de Cristo será ganancia eterna, y lo que el mundo considera éxito sin Dios se verá realmente vacío. Por tanto, vivir a la luz de la cruz es vivir con una perspectiva eterna. Negarse hoy, seguir a Cristo hoy y esperar con esperanza el día en que Él vendrá en la gloria. Hoy la pregunta sigue siendo la misma: ¿estamos dispuestos a tomar nuestra cruz y a seguir a Cristo? Porque al final todo será evaluado a la luz de su venida. Oremos al Señor. Inclina tu rostro, cierra tus ojos un momento, haz una oración a Dios ahí personal. Si el Señor te habló de alguna forma en la palabra de hoy, si el Señor en alguna forma tocó tu corazón en algún aspecto de tu caminar con Él, o si tú nunca te has entregado verdaderamente a Jesucristo, hoy es el día que lo hagas. Hoy es el día de renunciar a la vida que no le agrada. Es una vida, Él te está llamando a una vida nueva, no en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Él que murió en la cruz y resucitó. No temas de entregarle al Señor tu vida y tu corazón. No la vas a sostener tú solo, tú sola, vas a confiar desde el día de hoy en el Señor, y Él te va a ayudar a caminar. Padre celestial, estamos una vez más ante tu presencia, reconociendo el valor de tu sacrificio en la cruz del Calvario, reconociendo que tu sangre fue derramada para pagar los pecados, mis pecados. Sé que Jesucristo en la cruz simboliza el pecado castigado, la maldad castigada, pero no la maldad de Él, sino la maldad y el pecado que fue imputada a Él, mi maldad sobre Él. Así como Él me da su vida nueva, su vida limpia, para ser presentado distinto ante el Señor. Padre celestial, perdóname si hasta ahora no he valorado el sacrificio de tu Hijo unigénito. Perdóname, Señor, si hasta este día he vivido como si no le diera importancia al gran sacrificio y al mensaje del Evangelio.
Perdóname, Señor, si he estado viviendo una doble vida. Tú sabes, tú lo sabes todo. Tú sabes qué hay en el interior de mi corazón. Señor, perdóname y límpiame. Hoy quiero hacer un compromiso contigo para negarme a mí mismo, para morir a mis planes y a mis sueños y buscarte a ti, Señor. Hoy quiero hacer ese compromiso delante de ti, porque sí, no hay nada que pueda dar por el rescate de mi alma, solamente con la fe en Jesucristo. Dios eterno, te entrego mi futuro y te entrego mi presente, te entrego toda mi vida, mi corazón, mi cuerpo, mis bienes, mis planes, mis sueños, todo, Señor, está en tus manos. Y yo quiero morir a esa vida que no te agrada, para tener la vida verdadera, la vida eterna, la vida abundante que tú prometes. En ti está la vida. Te adoramos, Señor, y te glorificamos. Y cuando tú vengas en tu gloria, Señor, cuando tú vengas en tu gloria, podamos ser apartados con las ovejas y no con los cabritos, como dice tu palabra. Señor, tú eres nuestro Dios y nuestro pastor. Te adoramos en Cristo Jesús.